tentación, que, por ejemplo, también se heredan problemas matrimoniales, ¿sí? Se heredan, por ejemplo, dificultades económicas, se heredan, o sea, familias que siempre en cada generación alguien murió de un accidente terrorífico, traumático, ¿sí? Muertes prematuras, o familias en las que se mueren los niños. O sea, en cada generación se muere un niño, se muere en el proceso de parto, se muere en las primeras etapas de su vida, inclusive suicidios. Y esto tiene que ver con lo que dice Proverbios 12:18, porque a veces nosotros por ignorancia, si quieren hacer que las mesas acá, nosotros por ignorancia abrimos, yo creo que nosotros por ignorancia abrimos puertas espirituales y proferimos maldiciones sobre las personas que están a nuestro alrededor, por ignorancia. Es más, miren, Proverbios 18, versículo 21, ahí yo lo leo acá, dice así: el que ama la lengua comerá de sus frutos, porque la lengua, o sea, ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Por eso, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesucristo le dijo a Pedro, por ejemplo, apártate, le dijo, a ver, Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, cuando el Señor hablaba esas palabras tan contundentes con el apóstol Pedro, pues él le estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo sí te digo una cosa, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y nosotros a veces como padres, porque se vuelve una forma de herencia, no sabemos cuidar nuestra lengua y entonces abrimos a través de nuestras palabras, porque aquí tenemos poder pues para el futuro de nuestros hijos. Y nosotros quizá también estamos encadenados, y entonces uno escucha mamás que los hijos se van a casar y le dice, a usted le va a ir, con ese hombre le va a ir, pero terrible en ese matrimonio, ¿sí? A usted le va a ir mal. Ese niño, o sea, por ejemplo, hay niños que son bien traviesos, ¿no? Entonces, a ese niño le va a sacar a usted canas. Ese niño se le va a volver a usted en un problema. Y efectivamente, ya empezamos nosotros a proferir maldición sobre los niños, ¿sí? Y te va a salir terrible ese niño, y te va a salir, bueno. Entonces, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Definitivamente, yo sí creo que el poder de la vida, como dicen las escrituras, está en nuestra lengua. Entonces, mm, entonces uno también puede proferir automaldiciones. O sea, no solamente lo que me dijeron a mí. Deuteronomio 28. Es que en Deuteronomio 28, el libro de Deuteronomio habla de las bendiciones y las maldiciones. Y Proverbios habla del poder de la lengua. Y cuando en Proverbios 28 habla de las maldiciones, no está hablando de las maldiciones que Dios me da a mí. Está hablando de las maldiciones que me provocan mis antepasados. Porque ¿quién puede maldecir a alguien? A ver, ¿quién tiene el poder para maldecirte a ti, Caín? O para bendecirte. Pues las personas que están en autoridad sobre tu vida. ¿Mm? Quien sea. Quien esté en autoridad. Que esté en autoridad, aunque sean, por ejemplo, el jefe en una organización. No necesariamente, o sea, el jefe de la organización no puede maldecir tu vida, pero puede maldecir el negocio, ¿sí? O el ambiente laboral. Pero un papá, una abuela. Pero un papá, una mamá, el abuelo, un, her- un her- un- sí, también un pastor, una persona, claro, claro. O sea, claro, es autoridad espiritual. O sea, por eso es que cuando a mí yo he escuchado eh, pastores o curas, bueno, el que sea, que dice, pues te va a ir mal. Y si tomas esa decisión y yo te maldigo, o sea, uno tiene que tratar, aunque uno esté encorajudo, bendecir a la gente, man. Todo el tiempo estar bendiciendo a la gente, ¿sí? Entonces,
Pero también uno se puede automaldecir, Adrián. O sea, yo puedo proferir juicio sobre mí mismo. acompañante, la consejería, que tiene Por eso es que es delicado, o sea, por eso es que este es el curso de consejería. Eso es de verdad que, auxilio, Señor, ayúdame, porque a veces uno como consejero puede entrar en etapas como de abrumamiento, como desesperación, porque dice, este bruto no entiende, ¿no? Y sí, algo así, ¿no? Y efectivamente no va a entender, ahí está. Ahí está el problema, dijo Cantinflas. Y porque entra uno en una etapa terrible de angustia, porque pues uno quiere que la persona le vaya bien y uno se siente impotente frente a que le dice una cosa y hace otra, ¿no? Y vuelve al mismo punto otra vez. Pero y yo, imagínense, pónganse a pensar, esa persona viene de maldiciones de los papás, ¿sí? De juicio que se profirió contra ellos. Y llegan a la iglesia y además nosotros como consejeros tenemos que tener cuidado. Sí tenemos un nivel de responsabilidad muy alto. Ven, el que está ahí, tráeme un vasito de agua, por favor. Sí, o pongan cafecito, bueno, lo que quieran. Entonces, ¿cómo yo me prefiero automaldiciones? Porque yo me puedo automaldecir. Miren lo que dice Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que ha pronunciado, porque de tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado, dice Jesús. O sea, yo sí puedo maldecirme. ¿Cómo? Yo me puedo yo puedo, por ejemplo, maldecir mi matrimonio. Por ejemplo, este hombre no va a cambiar nunca. ¿Mm? Es que, es que sí. Y aunque yo, por ejemplo, reconocemos que somos unos pecadores, ¿sí? Pero somos unos pecadores que el Señor nos hizo libres del pecado, ¿sabes? O sea, no es que ahí estoy pecando todo el tiempo, sino Dios a mí me hizo libre del pecado. Pero sí nos maldecimos. O sea, uno, nosotros somos muy jueces de nosotros mismos. Yo siempre he pensado que la persona más difícil de perdonar es a mí mismo. Uno de alguna manera uno falla y uno le pide perdón a Dios. Y bueno, uno le pide perdón a otras personas, pero qué difícil es perdonarse. Y entonces uno tiene mucha condena sobre uno mismo. Y Jesús por eso dice esto. Proverbios 6:2 dice, te has enredado en tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. Yo nunca me olvidaré de una muchacha que hacía un negocio X, que tú conocerás, mi queridísimo. Ella vivía en Oaxaca y ella decía, y hasta que yo no llegue hasta tal rango, yo no voy a visitar a mi familia. O sea, se castigaba. ¿Y hace cuánto no visitas a tu familia? Llevo 3 años. ¿Y qué rango eres? Piedra Pómez, me decía. Entonces, o sea, no crecía porque, pues definitivamente, se maldijo. Y uno a veces, o sea, uno tiene que de verdad amarse y tratarse con cariño, ¿sí? Entonces, ay, mire yo cómo estoy de gorda. Se escucha, ¿no? Es que yo no puedo, mire cómo estoy de gorda. Y efectivamente, te empiezas a ver gorda, te empiezas a ver, em, ¿Mm? No puedes bajar de peso. Es que a mí no me alcanza. Entonces ya te empiezas a maldecir para que no te alcance. Y estas palabritas que yo te estoy diciendo, son puertas, ventanitas, que uno empieza a abrirle al enemigo para que sobre esas automaldiciones él me ate y me oprima. Porque no es que solamente son palabras al azar. O sea, yo quiero que comprendamos que es que le damos autoridad al enemigo con nuestras palabras. Que ese es el punto de Adán y Eva. O sea, a Eva y Adán le dieron al enemigo potestad con sus palabras cuando estaban en el Edén. Bueno, entonces, claro, ahora, ¿cómo contrarrestar ese ataque frontal? Mire, el apóstol Pablo, como sabía que esto era un asunto espiritual, sabía que esto se trataba del reino de las tinieblas, el apóstol Pablo dice, así que a quien ustedes perdonen,
yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malas maquinaciones. Yo quiero que contextualicemos esto. Esto le escribe a la iglesia de Corintio. Era una iglesia difícil. Es más, en 1 Corintio, capítulo número 5, Pablo da una exhortación terrible, porque Pablo se da cuenta de que alguien se estaba acostando con la mamá de su esposo, con la esposa de su papá. ¿Mm? Yo no sé si era un problema de incesto o yo no sé si era su madrastra. La Biblia no lo deja claro, pero de todas formas era un problema. ¿Sí? Y Pablo dice, el tal hombre que se muera con tal de que su cuerpo sea entregado a Satanás, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, Pablo se pega una enojada, válgame Dios, de esas poderosas. Pero acá Pablo está diciendo, al que ustedes perdonen, yo también lo voy a perdonar. Porque, porque a veces uno comete el error gravísimo de tratar de pelear contra el enemigo en su propio campo. Yo les he explicado a ustedes, creo que alguna vez, que los alemanes perdieron la guerra, los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial por brutos. Ellos podían haber ganado toda Europa, sinceramente, tenían todo el poder bélico, era impresionante el poder que tenía esa gente. Pero ¿sabes por qué perdieron la guerra? Porque se fueron a pelear con los rusos en Rusia. ¿Cómo se te ocurre meterte allá, a esas tierras tan frías, ¿sí? Esas temperaturas que, o sea, Alemania es fría, pero no conocen el frío de Rusia. Y se van en invierno a pelear esa guerra. Pues hombre, esos soldados se murieron de hipotermia, ¿sí? Esos soldados eran propensos o sea, solamente el clima los acabó. Y pues ahí fue donde aprovecharon y por el sur los atacaron y ya los destruyeron. Entonces a veces uno pelea y uno pierde batallas porque se va a pelear en el campo del enemigo. Y ahí es donde el enemigo a uno lo aprovecha. Y entonces jamás vas a pelear, jamás vas a ganar una batalla tratando de justificarte. Jamás vas a ganar una batalla tratando, gritando, por ejemplo, imponiendo tu voz sobre la voz del otro. Jamás vas a ganar una batalla de esa forma. Y a veces uno sí le da cabida al diablo cuando uno intenta pelear en su campo. Y por eso uno termina estando derrotado. Pues mira, pensemos en Cristo. Pensemos en Cristo. Cristo es todopoderoso. ¿Sí? Cuando los judíos pensaban en el Mesías, ¿en quién pensaban? ¿En un cordero o pensaban en un león? En un león, el león de la tribu de Judá. Pero resulta que el león vino como cordero. Primero él tenía que venir a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo es un cordero? ¿Has visto un cordero? ¿No? ¿Cómo es? Es hermoso, es tierno, es manso, es apapachable. O sea, un cordero es abrazable, ¿sí? Es como como Kung Fu Panda, pero sí, es apapachable. Un cordero es de verdad, produce mucha ternura. Bueno, lo que quiero decirte es que la única, o sea, Cristo nos vino a enseñar cómo ganarle al enemigo no en su campo, y es que el enemigo venía a imponer. El enemigo ganaba guerras, por ejemplo, matando, ¿sí? Imponiendo, subyugando, dictadores, o sea, todo ese tipo de cosas. Piensen en Babilonia. Babilonia era un poder bélico tremendo. Tenían todas las armas, todas las guerras ganadas, tenían todos los soldados del mundo, iban, invadían, conquistaban. O sea, esa era la forma de que el enemigo utilizaba su poder espiritual para influenciar a los humanos, para ganar con la fuerza. Y Jesucristo vino a ganar con el amor, con el perdón, con la paz. Entonces a veces uno pelea en el campo del enemigo haciendo eso, tratando de imponer su fuerza, tratando de imponer su autoridad.
Y, y yo les digo, usted no tiene por qué imponer la autoridad absolutamente a nadie. Como cuando, Es que yo soy su papá y me obedece. ¿Qué es esa tontería? O sea, uno no puede ponerse, porque ahí ya va a perder. Es que yo soy su mamá y a mí me obedece. No, eso no se impone. Eso, de verdad, eso sí se gana. La autoridad se gana con el servicio, porque en el mundo de las tinieblas la autoridad se impone, pero en el mundo espiritual la autoridad se gana con el servicio. A ver, yo te pongo este ejemplo, Adrián. Pues sí, tú me dices líder y yo soy tu líder, pero yo soy tu líder porque yo te dije, me obedeces porque yo soy tu líder. No, sí, y dime, y a mí me, no, ¿sí me entiendes? Se hace con el servicio, o sea, al modelo de Cristo. Y cuando uno empieza a entender que funciona así en el reino espiritual, uno empieza a cerrarle puertas al enemigo, mi hermano, para que él no lo oprima a uno. Porque cuando uno lo hace en el campo del enemigo, ahí es donde uno es oprimido. Por la ira, por la soberbia, por el orgullo, uno empieza a ser oprimido. Y por eso es que hay peleas en familias que son cíclicas, ¿sí? Como que siempre hay una temporada donde siempre pelean por lo mismo, por dinero, por ejemplo. ¿Mm? Otros pelean por los hijos y cíclicamente pelean por situaciones con respecto a los hijos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual y por eso es que quiero hablar de esto y es las maldiciones ocultistas que hay en las familias. Um, ayúdame a buscar estos versículos, los que estamos aquí presentes, también los que están por internet. A ver, a los que están por internet le voy a delegar este versículo a, a ver, ¿quién? ¿Qué le aquí? A ver. A ver, Marina, ayúdame por favor con números 22, versículo 6 y 23, versículo 7. ¿Sí? Y aquí, Andreita, ayúdame con Éxodo 21, 17 y Adrián, Levítico 29. Entonces, retomando, retomando. Mm, espérate. Bueno, acá estamos. Entonces, hay maldiciones, porque todo empieza con una maldición. O sea, yo quiero que comprendamos que es que usted no está espiritual y usted no está en plena alabanza diciéndole, Señor, quiero ser como tú, y viene el enemigo y ¡pum! Lo oprime. No funciona así. O sea, funciona en que él ve que yo empiezo a atacarme a mí mismo, o él, o mi padre o mi madre, o una persona de autoridad, le dieron potestad al enemigo, profiriendo una maldición sobre su hijo, ociosas, y entonces él ve esas fisuras, y por ahí va a oprimirme. ¿Mm? Entonces, yo les decía sobre mí mismo, sobre un hijo. Ahora, ¿y qué pasa sobre los padres? Mire lo que dice Éxodo 21, 17. ¿Quién lo tiene? ¿Tú, Andreita? 17. 21:17 dice, está en la NBI. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Bueno, quiero pararlo ahí. Yo como hijo, sí o sí, tengo que tener una relación sana con mis padres. A veces no se puede tener una relación íntima, pero yo tengo que procurar tener una relación sana con mi padre y mi madre. Porque mire por qué yo abro puertas. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Es que mi papá es insoportable. Es que mi mamá está loca y no se la aguanta es nadie. Cuando un hijo empieza a proferir ese tipo de palabras sobre sus padres, ese hijo se está condenando a sí mismo. Como yo siempre les pongo este ejemplo, a mí me gusta ponerlos a pensar. Todos nosotros, la mayoría, tenemos por lo menos un hermano.
Mínimo un hermano. Pero la mayoría, bueno, sobre todo los que son chavorrucos tienen 3. Los millennials tienen 2 y los de abajo tienen uno solamente. Los Zetas tienen uno. O sea, ellos mismos son hermanos de ellos. ¿Sí? Y entonces, pero por ejemplo, los que tenemos familias numerosas 3, hay un hermano en particular que es el que no avanza, las cosas no le salen bien, es el que siempre, sí, o sea, es el que siempre se topa contra pared. Ese es el que más tuvo problemas con sus papás, el que más chocaba con sus papás. Porque ese hermano, él mismo se ató y sus papás lo ataron a él, abrieron puertas. Mm, claro. Y es que se abren esas puertas, uno los maldice, le pone cadenas que no tienen que tener. Y eso, y por favor entendamos esto, no solamente son palabras sueltas, es que yo sí puedo darle potestad, una carta poder al enemigo sobre la vida de mi hijo. Yo la puedo hacer. Si yo le digo no sé, que es un rebelde, por ejemplo, ese niño, ya Satanás lo va a etiquetar como un rebelde y será un rebelde. ¿Mm? Entonces, y suele pasar, por ejemplo, en familias que hay un hermano o una hermana que es el que tiene problemas emocionales, o sea, el que es enamoradizo, ¿sí? Es el que, mejor dicho, está mirando a ver con quién se enamora. Uno tiene que romper esas maldiciones. Uno tiene que aprender a quitar eso, porque se puede. Entonces, mira, bueno, mira lo que dice Levítico 20, gracias, Dios te bendiga. Levítico 29. Los que están conectados, están aquí, atentos, ¿no? Porque esto es muy importante lo que estamos hablando. Levítico 29. Maldiciones de hijos a padres que afectan a los propios hijos. O sea, no afecta. Yo no puedo afectar a mi papá con una maldición. No tengo la autoridad para hacerlo. Pero cuando yo se la tiro a él, yo me estoy condenando a mí mismo. Dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Uno tiene que preguntarse cosas como, por ejemplo, esos hijos que mueren en accidentes terribles, jóvenes. O sea, esas personas que mueren antes de los 30, ¿sí? En algún tipo de accidente, uno tiene que preguntarse, claro, uno no le va a decir eso a los papás que están en el proceso del duelo, pero uno como pastor, o sea, yo como consejero, quiero que entendamos que esto es un curso de consejería. Si yo tengo el caso de que en la iglesia tengo un muchacho que murió en un accidente trágico, ¿sí? Eh, Primero tengo que acompañar a la familia en el duelo, pero después de vivir ese duelo, tengo que entender, ¿sí? ¿Qué produjo esa muerte? Porque no es natural, es antibíblica. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Es una promesa de Dios. O sea, como que Dios dice, aquel que honra a su papá y a su mamá va a tener una larga vida. Eso es una promesa que en la tierra, yo le doy. Y efectivamente pasa. ¿Ustedes han conocido personas longevas, personas de más de 90 años? De 90, 95, 100. Pregúntenles y verán que esas personas respetaban a sus papás. O sea, era un respeto tremendo. Y miren esas personas que a los 40, 50, o sea, no estoy hablando, o sea, estoy hablando de esos accidentes que son terribles, ¿no? Como que les arrebatan la vida de golpe. Uno tiene que hacerse el pregunta. No todo es así, porque estamos en un mundo de pecado, porque es un borracho de pronto imprudente, pero uno tiene que preguntarse, como pastor, identificar un poco, o como consejero, dónde, qué sucede, no para proferir juicio, sino para desatar eso sobre esa familia o sobre los descendientes que vienen, ayudarles a desatar ese espíritu de muerte o de maldición. ¿Mm? Como les decía, como los problemas de infertilidad. O
sea, hay familias, hay matrimonios donde sufren por eso, terriblemente. O que todos son viudas, o que todas son solteras. Entonces yo tengo que identificar quién maldijo qué, cómo en el nombre de Jesús romper esa maldición, pues para que esa familia pueda engendrar, ¿sí? Para que esa familia pueda eh, prosperar. O sea, no estoy hablando de riqueza, sino tener bienestar, sencillamente tener bienestar. Pero es que hay familias donde, donde el bienestar es una cosa ajena, o sea, no saben lo que es estar bien, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con las puertas que nosotros abrimos y mirando esto, eh, puedo maldecir a mis descendientes, maldiciones sobre mi familia, maldiciones sobre los ministerios. Miren, cuando yo comprendí que hay maldiciones sobre las iglesias también, sobre ministerios, yo tuve que empezar a orar al Señor y decir, Señor, yo, en el nombre de Jesús, yo pido perdón por lo que yo adquirí desde el punto de vista de herencia espiritual y por lo que yo puedo heredar hacia las futuras generaciones, los futuros misioneros, pastores que Dios nos permita desarrollar en esta iglesia, lo que yo puedo transmitir hacia ellos, porque también pasa. Y con los líderes, yo en enero hacía un ejercicio de la historia un poco de nuestra iglesia. Hicimos historia 100 años atrás. O sea, ¿de dónde venimos? Eso fue interesante. O sea, porque casi nadie sabe. O sea, la gente piensa que Ricardo un día estaba orando y ¡puf! Se le iluminó el Espíritu Santo y no funciona así. O sea, yo tengo una herencia espiritual, ¿sí? Yo sé quiénes fueron mis antepasados en la fe, quiénes fundaron, o sea, quiénes nos evangelizaron y a ellos quiénes lo hicieron y arriba. Yo tengo más o menos el registro desde Bill Bright y eso estamos hablando de hace más o menos 100 años atrás, ¿sí? Yo tengo el registro en mi mente de cómo fue el proceso de herencia, de materiales, de la doctrina, de cosas buenas y malas que se heredaron. O sea, yo lo tengo en mi mente. Y, cuando hicimos el ejercicio, porque es que esto es muy importante, es que no es, ay, yo me voy a una iglesia. Porque, ok, todos llegamos a esta iglesia y bueno, uno llega porque uno tiene una necesidad espiritual. Pero es que uno no sabe esa iglesia, qué herencias espirituales tiene también, esa organización. Ah, ¿y por qué hay organizaciones, por no decir denominaciones, donde siempre se repiten problemas de pedofilia? ¿O por qué hay organizaciones que siempre se repiten problemas con respecto al dinero, de saqueos, de robos con respecto a la gente y a las finanzas de la iglesia? ¿Por qué? Porque se heredan esos problemas también. Y Satanás utiliza eso porque ¿qué es lo que él quiere? Es destruir la fe de la gente o oprimir la gente. O porque hay organizaciones donde la gente se vuelve, o sea, fanática. Es un problema de fanatismo impresionante. O de idolatría al líder. ¿No? Ay, yo mire, montones de idolatría al líder. Porque se heredan esos problemas. Se hereda, pero por montón. Entonces, cuando yo comprendo de dónde vengo, de esa herencia, ¿sí? Como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad y bueno, y en este caso, en mi caso, esta iglesia que es la que Dios me ha permitido por su gracia administrar, porque es de Él, yo tengo que entender que con qué, de qué herencia quizá nosotros tenemos de nuestros antepasados espiritualmente y cómo se tienen que romper. Porque eso no es de que yo me meto en la iglesia donde solamente canten bonito o prediquen bonito. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en sus antepasados? Porque eso se transmite hacia mis hijos y hacia las nuevas generaciones. ¿Sí había pensado en eso? Porque es que eso la gente no lo piensa. Entonces, iglesias donde, o sea, por ejemplo, a mí se me hace ilógico, discúlpeme lo que les voy a decir, que uno esté en una iglesia donde el pastor esté casado con su segunda esposa. Miren, así son esas iglesias, pero y multitudinales además. Por montones de gente se llenan, porque el tipo tiene carisma. Pero ¿qué está heredando hacia abajo? A ver, ¿qué está heredándole al pueblo? Lo mismo. Y la Biblia es muy clara. El que desea obispado debe ser marido de una sola mujer. Si usted quiere otra, renuncia al obispado, mijo.
O sea, renuncia a servirle a Dios, porque para eso no sirve. Pero la Biblia dice marido de una sola mujer, o sea, sí tiene que estar casado. La Biblia no dice soltero, debe estar casado. O sea, no es que esté mal ser soltero, pero la Biblia procura que estés casado. Pablo dice, bueno, si usted se quiere quedar soltero como yo, pero tiene que tener el don de la soltería. ¿Mm? Bien arraigado, o sea, porque eso es otro nivel. O sea, que allá usted esté muerto, que eso esté en estado, ¿sí? O sea, que ese muerto no resucite nunca, así. ¿Qué te estás imaginando? Yo estoy hablando de Lázaro. Esta gente es terrible. Esta gente. Me hicieron sonrojar. Bueno, entonces, pero la verdad es que, o sea, iglesias donde entre hermanos en la fe hay problemas de fornicación. Pero ¿qué pasa? Porque hacia arriba sucedió lo mismo y alguien no rompió eso en oración y alguien no pidió perdón a Dios por esos pecados de sus antepasados espiritualmente hablando, porque es que no estamos hablando solamente de los biológicos, estamos hablando de los antepasados espirituales. Yo tengo una, bueno, a ver si ay, ni ocupo. Yo digo que ni ocupo micrófono, pero bueno. Tengo un vocerón. Bueno, que yo mi duda es, entonces, o más bien para ver si entendí, al momento yo de estar aquí o ser parte de la familia de Senti, los antepasados espirituales de aquí de la iglesia, ajá, sí, eso es como que también algo por lo que yo tengo que orar y pedir. Bendiciones se dan como maldiciones. Pero yo puedo, en el nombre de Jesús, romper toda cadena espiritual que esté puesta sobre mi vida. Pero sí, claro. Gracias. Y ustedes también, no olviden también que en enero hicimos un ejercicio tremendo. O sea, en enero hicimos ¿cuánto nos demoramos haciendo ese ejercicio? Como medio día. Pero yo les dije, a mí no me importa demorarme en este ejercicio, porque yo quiero que usted sepa qué herencias tenemos de bendición y qué herencias tenemos de maldición y cómo vamos a romper y cómo vamos a pedir perdón. Y tuvimos un tiempo de orar y de pedir perdón. Yo les hablaba. Y problemas porque a nosotros nos pasó, o sea, donde el pastor se separa y entonces se separa de su esposa y decide abandonarla y seguir con la iglesia y la gente sigue detrás del pastor. Yo dije, acá no puede pasar eso. Y por eso yo les decía, ¿y ustedes? Cuando nosotros dimos de alta a esta iglesia, ¿conmigo quién fue? ¿Tú fuiste a la notaría conmigo? Tú fuiste a la notaría, ¿no? ¿Quién más fue? Yo me acuerdo. Bueno, estaba Rafa, estaba Marcelino. Yo le dije, ¿y ustedes? Si yo llego a cometer una estupidez porque yo sé de qué herencia vengo, ustedes tienen derecho a expulsarme de la iglesia, legalmente hablando. Y es que eso es importante entenderlo, man. Eso es muy importante saberlo, porque es que aquí nadie, todos nosotros, o sea, nadie está exento de pecado. Porque el que crea estar firme, cuídese de no caer. Y eso es, no, y por eso es que yo quiero explicarles cómo hacer, cómo saber, cómo orar y cómo identificarlo. Pero es que, o sea, yo no voy a poder, a ver, si esto es una pelea, ¿sí? Si esto es una batalla espiritual, yo tengo que saber, así como el enemigo conoce mis flaquezas, yo tengo que saber cuáles son sus flaquezas. O sea, yo tengo que saber, yo tengo que conocer cómo voy a atacar también o cómo voy a bloquear los ataques del enemigo. Porque yo tengo que saber mis fortalezas y sus debilidades. Entonces estamos hablando de quizá nuestras debilidades, de lo que hemos adquirido. Y eso nos ayuda a nosotros a prevenir. Así que yo le hago una pregunta con toda honestidad. Aguas que llegó Jackie. Hasta aquí llegamos. Entonces yo les hago una pregunta con honestidad. Pues ustedes de pronto nos conocen a nosotros como familia, ¿sí? Como Paola y Ricardo. Y en verdad procuramos ser de testimonio, Dios lo sabe que sí, nos esforzamos por eso, en todo el sentido de la palabra, y vamos a fallar como seres humanos. Pero en lo básico, o sea, en las cosas que como que uno no se puede dar gusticos, como en maldecir a la gente, como en problemas sexuales, como en problemas financieros. Por eso es que a mí no me gusta meter mano ni siquiera con respecto al dinero. Porque hay
una herencia. Yo sé de dónde vengo, ¿sí? Y no fuimos unos santurrones. Bueno, mis antepasados espirituales, porque yo en ese tiempo ni había nacido, quizá, pero yo sé de dónde vengo. Entonces, uno tiene que saber cómo cuidarse. ¿Mm? Y por eso es que yo le doy a mi esposa la administración, porque en mis antepasados los que tenían administración eran los hombres. O sea, estamos hablando de pastores, de líderes, y eso les daba mucho poder. Cosas así, uno tiene que saber cuidarse. Y uno tiene que saber como iglesia y como familia igual. O sea, pasa en las familias donde el hombre es el que tiene la administración del hogar financieramente. Entonces la esposa no puede ni opinar. ¿Qué es esa tontería, por Dios santo? Eso se tiene que acabar. Eso no está bien. Y por ahí es donde el enemigo nos oprime. Vuelvo y le repito, porque es que no es que uno esté espiritual y viene, ¿no? Es que él conoce mi historia. Entonces él dice, ya sé por dónde. Entonces, como a esta no puede manejar las finanzas en la casa, pues le va a poner amargura, le va a poner resentimiento. Y entonces el otro dice, pero ¿por qué está resentida si yo proveo? Porque usted es un dictador. ¿Me entiende? Entonces, son cosas que nosotros vamos a tener que aprender a renunciar y a manejar en el nombre de Jesús. Oye, Ricardo, pero, o sea, ¿en qué momento uno adquiere esas maldiciones hablando de la iglesia? O sea, yo sé que no es como que, ay, 29 de febrero del 2019, Andrea llegó por primera vez al centro, Plim. Plim. Pero, o sea, ¿en qué momento? ¿Desde que aceptaste Cuando a yo, Cristo? no. Cuando yo empiezo a ser miembro activo. No, cuando yo soy un turista espiritual, no. De pronto esa es la maldición, ser un turista espiritual. Sí, hay gente que pues es un turistas espirituales. Les encanta ir a turistear y tomarse la foto de la nueva iglesia y bueno, en fin. Sí, pero, pero, pero no. Cuando yo soy miembro activo de la iglesia, o sea, cuando yo ya me identifico, ¿m? Soy miembro, tengo membresía, llamémoslo así, soy miembro de la iglesia, ya tengo ADN, ya cuando tienes playera Senti, en ese momento. Después de 3 retiros ya la hiciste. No, pero es cuando ya yo soy miembro activo, o sea, yo ya me considero miembro. En ese momento yo tengo que saber, porque es que uno no puede ser tan ignorante, de verdad. Y yo sí les digo esto, a mí me preocupa, por ejemplo, en gran manera, esas iglesias donde el pastor es como un pastor supremo, sí, como un super iluminado, y todo el mundo le rinde casi culto al iluminado, porque no peca, según ellos. Ujú. Sí, y esos son herencias de maldición. Acá en Guadalajara tenemos un ejemplo clarito de esos superiluminados que se transmiten la iluminación de padre a hijo y de hijo a nieto. ¿Mm? Mm. Y, es, y, y a- por eso, entonces, y la gente se mueve, o sea, la gente llora y la gente tiene un nivel de idolatría al líder supremo, y eso es abominación. Eso es abominación, por supuestísimo, porque hay ceguera espiritual. O sea, es una ceguera espiritual. Yo quiero que comprendan que es como si Satanás le pusiera una venda a la gente a los ojos y no pudiera ver lo que está pasando en realidad. O sea, que va más allá como de que le falta conocer o que le falta estudiar, muchas veces. Sí, Va más allá de eso. claro, es porque es una ceguera espiritual y tiene que ver con el hecho de que la persona, eh, primero, no es falta de conocimiento bíblico, no necesariamente. Satanás conoce muy bien la Biblia. Es obstinación. Es, obsti- es obstinación. Recuerden bien que el Satanás nos zarandea cuando nosotros somos orgullosos, somos obstinados. Ese es el problema, ¿sí? O sea, es que es difícil. Es que mire, piensen en esto. Jesús está con Pedro. A mí me gusta poner este ejemplo. Jesús está en Cesarea de Filipos, arriba, hacia el norte, cerca a Dan, a la tribu de Dan. Eso es cerca del Monte Hermón. Es que estoy haciendo el mapa geográfico, ya me ubiqué. Y sí, sí, por eso estoy haciendo así. ¿Sí? Está arriba al norte. Cuando van a Israel, conmigo van a entender. Están en el lugar más pagano de toda Israel.
era el lugar más pagano, porque ahí las jóvenes vírgenes eran violadas por los sacerdotes paganos. Ellas quedaban embarazadas y les hacían cesáreas. Obviamente morían. Por eso se llama cesárea, ¿sí? O sea, les abrían el vientre y sacaban el feto y lo quemaban y lo metían en nichos. Ahí están los nichos más grandes del mundo, están en ese lugar. Son literalmente cavernas. Nichos que utiliza hoy por hoy, ya saben quién los utilizan, para no poner denominaciones. Viene de allá. Estamos hablando de historia hace 3000 años. ¿Sí? Los nichos se utilizaban para poner bebés, casi o recién nacidos o fetos, y los metían en los nichos y se los ofrecían a Baal. De ahí vienen los nichos. Hay que decirlo. Así es la historia de los nichos. Van a entender cuando vayan a Israel. Gracias a Dios. Entonces, está Jesús en ese lugar, viendo toda la idolatría, y Jesús le hace la pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? En el lugar más pagano de todo Israel. Y Pedro le dice: pues tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo alaba y le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, eso vino directamente del cielo. Bien, bueno, hasta ahí llega. Y después de esa conversación Jesús le dice: bueno, señores, me voy a tener que morir. Ya que saben que soy el Mesías, ahora les voy a contar mi plan de salvación. Me van a matar, así va a ser, así, Y entonces dice la Biblia que Pedro comenzó, a mí me gusta mucho el término que utiliza la Biblia, a reconvenirle. O sea, como a tratar de convencerlo, ¿no? Como, what happened? ¿Qué te pasa? Jesus Christ, o sea, ¿qué te pasa? Sí, como, estás fuera de onda, eres el Mesías, no puedes hacer eso, ¿sí? Empezó a tratar de persuadirlo para que no muriera en la cruz. Y Jesús en ese momento, en el lugar más pagano de todo Israel, lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿A quién le estaba hablando el Señor? A Satanás, que estaba oprimiendo a Pedro para tratar de persuadir a Jesús de que no muriera en la cruz y no salvara a la humanidad. Pero de un momento, o sea, Pedro Pues, bien revelado y después ya... pues es que, mija, tú y yo también he sido oprimido por el diablo y he hecho cosas estúpidas, hay que decirlo, y he ofendido a gente. Y en momentos de ira he dañado gente de la iglesia también y he tenido que pedir perdón. Y después pasa el día, un día o a la hora o a la media hora quizás, y yo digo: ¿qué tontería dije? ¿Qué hice? ¿Qué consejo di? ¿Esto no es de Dios? Porque claro, en ese momento yo, quizá por mi herencia, que no he pedido perdón, que no he cerrado, hay una abertura y plum, me oprime. Y todos somos propensos a eso. Entonces, por eso, en esto es muy importante que comprenda esto. Su pelea no es con su esposa. Su pelea no es con la persona de su hijo. ¿Sí? Es que, ¿qué hay detrás de eso? Es que a mí me parece ilógico que un papá lleve a un niño a un psiquiatra. Perdóneme, psicóloga, pero es que me parece ilógico que a un niño lo estén medicando con Asperger y le estén dando medicamentos para que el niño esté tranquilo. O sea, eso es espiritual, iglesia. Entonces, ¿pero qué hace el enemigo? Le hace creer al papá que el niño es el problema porque tiene déficit de atención. Entonces, como el niño tiene problemas de atención, entonces que lo atienda a otro porque yo no tengo tiempo para atenderlo. ¿Sí ve las estrategias del enemigo? Y entonces, ¿qué hacen niños medicados desde niños? Y terminan después en un centro de adicciones. Y ya cuando está en un anexo, ahí sí tiene el tiempo el papá para ir a visitarlo cada domingo. ¿Sí ve la lógica nunca tuvo tiempo de niño, pero ya cuando está en la cárcel, ahí sí tienen tiempo para ir el domingo a visitarlos? Tomemos café y seamos amigos, no los estoy regañando. Allá hay café. Sí. Sí.
No, pues las otras. Discúlpeme en perlitas, estoy utilizando sus tazas, mis queridas perlas. ¿Sí? Bueno, a los que están conectados, por favor, presten mucha atención porque estamos hablando de algo que es crucial para nuestra vida. Entonces, hay maldiciones sobre la iglesia y sobre los países enteros. Bueno, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No, pensemos en México, man. Ese problema de muerte aquí en México, porque es un país consagrado a la muerte. O sea, un país consagrado a la muerte, ¿qué va a tener? Muerte. Por doquier. O sea, ¿tú sabes cuántos desaparecidos hay solamente en Jalisco? ¿Cada día? ¿Cuánta gente cómo es que dicen? No sé, pero no le dicen secuestrado. Lo levantaron. ¿Sabes cuánta gente levantan al día en Jalisco? ¿Al día? Y eso es terrible. Y los cuerpos, nadie sabe. Es que yo nunca me voy a olvidar de la noticia de hace como 2 años cuando encontraron esos trailers refrigeradores con cuerpos. ¿Cuántos eran? ¿No se acuerdan de eso? Eso es macabro. Pero pues es que es una tierra entregada a la muerte, que se consagra a la muerte, ¿qué va a tener? Blanco es gallina, lo pone frito, se come. No me diga que es una chuleta. ¿Sí? Es sentido común. Por tradiciones que se tienen que romper. Entonces tenemos que ser conscientes. Entonces no podemos de pronto cambiar a todo Jalisco, pero la gente que está en esta iglesia tiene que renunciar a eso. Nosotros tenemos que renunciar a ese tipo, porque son esas aberturas. Es que es bien astuto, desde tiempos inmemorables. Entonces, proponemos la siguiente guía. Yo les voy a mandar a ustedes, a los que estén conectados por internet, a los que están aquí, yo les propongo que hagan un ejercicio personal, y los que están en consejería, o sea, los que están aconsejando a sus discípulos o entre esposos, hagan una entrevista que yo les voy a mandar que está súper bien hecha. De verdad que nos quemamos 3 neuronas con mi esposa haciendo esto. Consejería bíblica. La verdad sí quiero, pero no me tientes, Satán. Apártate de mí porque no me ponen las cosas de entrevista. Estoy haciendo la tentación. A ver, miren esto. Escuchen. A los que están conectados, presten atención porque les voy a compartir algo que va a estar padre. Esta es una entrevista que a mí me gusta hacer regularmente con la gente que llega a la iglesia por primera vez. No se dan cuenta, pero yo la hago. Entonces, es bien profunda porque es historia sintomatológica. ¿Qué síntomas has tenido? ¿Qué adicciones? A ver, subraya: alcohol, drogas, alimentos, adicción a los alimentos. Hay gente que come y después va y vomita. Medicamento, juego. ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Repetición? ¿Has sentido ruidos desde niño? ¿Eres de los que escucha ruidos? ¿Ves sombras en la casa, presencias, cadenas, movimientos, objetos? O sea, todo esto yo lo pregunto, porque yo tengo que saber cómo y qué hay para ayudar a la persona. Enfermedades neurológicas, psiquiátricas, mordidas, estigmas. Hay gente que aparece aruñada. Yo recuerdo de niño, mi mamá no me deja mentir, yo amanecía aruñado el cuello. Yo amanecía rasguñado de los hombros. Y yo decía, pero, ¿por qué esta situación? Y bueno, mi mamá tuvo que orar y quizá ella rompió eso espiritualmente. El Señor le mostró, porque yo le decía, mamá, ore porque no es normal. En mi adolescencia yo amanecía de verdad rasguñado el cuerpo. Entonces, yo digo que cosas que uno le va escuchando a la gente y yo como que la voy resumiendo, porque todo esto es producto, todo esto que pongo acá es producto de la experiencia de años y del bagaje de tanta gente que uno ha escuchado y de tanta cosa, como que yo digo, Señor, que no se me escape nada. Entonces, enfermedades, estigmas que aparecen y desaparecen, heridas,
sentir que lo pinchan, o sea, que lo pullan, que lo ahorcan, que lo persiguen, presencias malignas, voces en la mente, qué tipos de voces, cantos, malas palabras, pensamientos, corpusciones, tambores. Yo recuerdo una vez que, yo pongo esto porque no voy a hablar voy a hablar de mi experiencia o de lo que yo viví en casa. Recuerdo que mi hermana Mónica una vez estaba escuchando una canción. Ay, yo no sé si Mónica está conectada. Moni, ¿tú estás conectada? Ay, sí, está conectada. Moni, ¿tú te acuerdas de una vez que tú estabas escuchando una canción yo no me acuerdo qué canción, pero que te decían que te lanzaras? Sí, 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 yo me acuerdo, creo que era una canción de Red escuche. Hot Chili Peppers. ¿De Red Hot Chili Todavía, Peppers? sí, creo que era Red Hot Chili Peppers, sí. Y Que me que, y que, decía, o sea, pues la pero que era en canción estaba en inglés, y tú inglés. la ¿Sí escuchabas era en en inglés? español. No, no, yo la estaba escuchando en inglés Ujú. y yo me acuerdo que tenía un Dixman. En esa época se utilizaban los Dixman y yo tenía los audífonos y yo ponía, o sea, la escuchaba, me gustaba mucho esa banda y ponía la canción con mucha frecuencia, pero nunca había escuchado ese mensaje, o sea, siempre escuchaba la letra normal, cuando escuchaba como en una voz muy baja que decía, lánzate, lánzate. Y entonces yo, o sea, sentí mucho miedo porque primero pues escuché la palabra en español y entonces yo me quité los audífonos muy nerviosa y yo recuerdo que le dije, sí, alguno de ustedes, no sé quién estaba ahí cerca de mí, que viniera y escuchara lo que decía la canción. Y, y no sé si alguien más lo escuchó, pero sí lo recuerdo que el mensaje decía era lánzate, lánzate. Lo decía en un tono muy bajo y yo lo volví y lo repetía y ya cuando, o sea, como que ya cuando me puse consciente ya dije, no, pues no puede ser real, pues debe ser producto de mi imaginación. Ya pues lo volví a retomar el sonido, pero ya no lo escuché más. Pero sí fue impactante. Muy bien, muchas gracias. Y sí, yo recuerdo esa escena. Yo, no, yo todavía vivía en la casa. Yo tenía como 19 años, quizá 20. Y vivíamos ahí. Sí, en ese tiempo eran los Dixman, ¿se acuerdan? Que era un... ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Bienvenida a la vejez. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado qué tipo de música está escuchando uno o escuchan los niños de uno. Porque a través de toda esa música, de todos esos videos, yo no les estoy diciendo esto para que se vuelvan paranoicos. Créame, no es mi interés y yo no soy así, ¿sí? Dios sabe que yo no soy así, pero sí sé que a través de la música o de algunos tipos de series, inclusive de caricaturas, empiezan a abrirse puertas. Entonces, a mí me gusta mucho esa entrevista que les estoy poniendo acá. Los que quieran se la envío y los que quieran la hacen con detenimiento y nos piden cita a mi esposa, a mí o a su respectivo consejero, porque es que eso es otro problema de herencia, de no, o sea, hay personas que como siempre han tenido problemas de autoridad espiritual, de autoridad, entonces, muy particular porque me dicen, no, yo prometo que voy a seguir sus instrucciones. Entonces yo le digo, la primera instrucción que va a tener es que escuche a su líder. Ay, no, si no es con usted, entonces no. Ay, Dios. Desde ahí. Entonces desde ahí está mal. Entonces, pero haga este ejercicio, esta entrevista a los que quieran y ojalá que los que estamos en consejería, o sea, los que estamos dando consejería, lo hagamos con los nuestros, con los que vienen detrás de nosotros, o sea, con nuestros discípulos, para que lo hagan con detenimiento, porque uno tiene que comprender porque hay ciclos de problemas, de escasez, de amargura, de venganza, de muerte, o sea, de enfermedades. Se tiene que romper eso, o sea, no es natural. Yo quiero que comprendan que no hace parte del propósito de Dios. Dios puede utilizar una enfermedad, puede usarla, pero las enfermedades no vienen de Dios y no se ponga a decir, Dios me puso esta prueba. No, Dios no tiene necesidad de estarle probando a usted ni a nadie. Eso es un mal hábito que tenemos, como si fuera un niño jugando a los dados, a ver a quién le toca la prueba esta semana. No, Dios no juega así. Sí, eso es una bueno, entonces, mareos frecuentes. ¿Has tenido algún amigo imaginario?
¿Mm? Un ángel de la guarda, un santo preferido, ideas de suicidio, de querer morirse, de no querer haber nacido o de matar a alguien. No, yo sí, yo sí te digo la última. Yo recuerdo que yo me acostaba maquinando cómo iba a matar a mi papá. A mí Dios me liberó de eso. Yo lo amo y Dios sabe que yo amo a mi papá, pero yo, en mi adolescencia, yo me decía, y lo voy a hacer esto, y yo ya lo había matado y resucitado y vuelto a matar 20.000 veces. Eso era terrible por el odio que yo le tenía, pero bueno. Ideas de suicidio, hábitos incontrolables de crítica, desesperanza, mentira, mal genio, broncas, pleitos, avaricia. ¿Mm? Conductas sexuales como, como adicción a la pornografía, conflictos sexuales como masturbación, perversiones, rechazos a sus propios genitales. Esto es yo quiero que lo hagan, por eso este es el último. O sea, hoy quiero cerrar este tema de la consejería. No, definitivamente es demasiado, pero yo creo que aquí, para los que estamos, a veces uno está atascado en una pastoral. ¿Sí les ha pasado? Como que uno dice, este no avanza, ¿por qué no avanzará? ¿Qué será lo que pasa? Quizá tenemos que escarbar un poco más y ayudarle. Y vamos a hacer, y vamos por eso vamos a hacer una vigilia este mes. Yo les voy a decir el día, porque ese día que traigamos eso, esta encuesta resuelta, ese día vamos a orar y vamos a renunciar a eso. Y vamos a declarar y a romper todas esas cadenas y a declarar libertad. Libertad, es que no lo merecemos, porque seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Bueno, sigamos. Entonces, prácticas ocultas. Bueno, acá está, yo se los voy a mandar, yo se los voy a enviar. Si no entienden algo, me preguntan. Pero miren eso, son 3 hojas, pero son más o menos unas 150 preguntas, si yo no me equivoco. ¿Sí? Ya saben, una tarde. Bueno, siguiente. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué proponemos? Acá yo pongo algunas cosas que yo creo que esto hace parte de la encuesta, pero por ejemplo, ¿qué frases repetías y a quién las decías? ¿En qué momentos de odio y quién te decía, o sea, qué decías en tus momentos de odio? ¿Sí? Si por ejemplo tú tenías un abuelo, una abuela, alguien que se murió al morir, ¿qué te dijeron? ¿Con qué te consagraron? ¿Con qué santo? ¿Sí? Al casarse con sus familiares, ¿qué le dijeron? ¿Ese hombre la va a hacer infeliz? ¿Esa mujer va a ser un problema para su vida? Uno tiene que analizar ese tipo de cosas. ¿Mm? Y pues efectivamente uno dice, ¿por qué yo no puedo realizarme en este matrimonio? ¿Será que yo no he podido romper esas palabras que me ataron y por ahí me tienen oprimido desde afuera? Bueno, problemas durante el embarazo, personas que, por ejemplo, esto es algo muy, muy, muy particular. Y ahí yo tengo que poner esto aquí en mente porque recuerdo que cuando mi esposa quedó embarazada, los primeros 5 meses yo creo que fueron una tortura. Una tortura. Esa mujer adelgazó, pero muchísimo. Eso, a mí me tocaba dormir casi afuera de la habitación porque yo lo olía a perro, a lobo, de verdad le fastidiaba mi olor. Realmente era una tortura, era una tortura. No, yo puedo decir que los primeros 5 meses fueron bien difíciles. Hasta que en oración nosotros tuvimos que pues pedirle al Señor que nos mostrara, eso no es natural. O sea, nos casamos bien, esperamos para casarnos, ¿sí? O sea, hicimos todo el protocolo bíblico, llamémoslo así, tenía que irnos bien. Ya, o sea, es como por lógica. Y cuando estábamos en eso, en oración el Señor nos mostró, hable con su mamá. Y cuando mi esposa habla con mi suegra le confesó a mi esposa que estando ella embarazada, o sea, Pavo en el vientre de mi suegra intentó suicidarse 2 veces y la intentó abortar. O sea, que mi esposa es como Terminator, dura de matar, ¿cierto? Y siguió, y siguió ahí. Entonces, claro, tú te imaginas que eso no se había hablado, que eso no se había pedido perdón, que eso no se había roto. Y cuando yo recuerdo que cuando hablaron de esa situación y se pidieron perdón, porque ambas se tenían que perdonar,
en ese momento mi esposa, de ahí en adelante, disfrutó su embarazo. Y yo fui el beneficiado porque ya pude dormir en la habitación. Sí, pero era producto de una cadena que se puso. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, yo le digo a los solteros, ¿por qué hay solteros que como que les cuesta mucho realizarse en su vida emocional? En un noviazgo sano, profundo, significativo. ¿Por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay de fondo? ¿Mm? Son cosas que uno ya tiene que preguntarse. ¿Y qué cosas tú tienes que hablar? Porque hay cosas que tienes que hablar. Porque yo le repito esto, la única manera en que uno rompe y le quita poder al enemigo es hablando la verdad. Vamos a hablar papá y mamá, porque en tu adolescencia, cuéntame esto, en tu adolescencia, ¿qué pasó? Sí, mamá, no para juzgarte, sino yo quiero entender y oremos por eso. Y bendíceme. A ver. Porque hay que orar, Rebe. Porque hay que orar. No. Lo que quería comentar es de que, bueno, por ejemplo, yo en mi casa pues no tengo a mi mamá, porque mi mamá ya falleció hace 11 años. Entonces hay cosas que pues, no puedes preguntar. Pero la verdad es de que yo lo que hago mucho es en oración y con ayunos, para que, pues sí, pues Dios a través del Espíritu Santo sí me esté revelando como cosas de por qué me cuesta, por qué no puedo ciertas cosas sacar. Y con ayuno y oración se me ha respondido, sí. Por ejemplo, algo que le he compartido mucho es paciencia. Por ejemplo, a mí, porque no soy una persona muy desesperada y es como, me ha manejado mucho que tengo que trabajar la paciencia. O sea, si te va hablando, pues, digo, para aquellos que, pues, por ejemplo, como yo, que no tiene a quién preguntar. Algo así. Sí, y si te va diciendo, entonces yo me he aferrado mucho a eso, pues para mí en la oración diaria y ayunos constantes, no diarios, pero constantes para que sí estar así. Y el Señor te va a ir revelando. Es que sí, el Señor, ¿cuál es su propósito? Yo he venido a traer sanidad sobre ti. O sea, el propósito del Señor es sanarnos. Por eso recuerden, estamos en este mes, hasta el próximo, hablando de los 5 ministerios de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, ¿cierto? Para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para declarar el buen año agradable del Señor. 5 ministerios. La unción del Espíritu Santo, ¿cierto? La sanidad interior, la sanidad física, la liberación espiritual y la salvación. Entonces, eso es, el plan del Señor es esas 5 cosas en tu vida. Pero pues tenemos que entender qué significa cada una de ellas y ser consciente, porque pues sí, nos duele la cabeza, pero pues ese es el efecto. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué causa yo sigo teniendo esos arranques de ira y de explosión? Eso no es natural. Yo, por ejemplo, yo veo que mi hijo, por ejemplo, cuando se frustra mucho, él se enoja y es el hijo del pastor. Pero yo sé por qué. Porque es que hay algo en mí que yo tengo que ir rompiendo cada día más y el Señor ya lo ha venido quitando. Tranquilos, se están liberando los demonios ahí atrás. Bueno, sigamos. Entonces, juicios emocionales como estúpido, vago, vas a divorciarte, vas a fracasar, nadie te va a querer, no te esperábamos. Uy, uno escucha, mire, por montones. Es que tú eres un irresponsable. Bueno, cosas así. Sigamos. O sea, ¿qué necesidad uno de estar diciendo a un hijo que es un vago? O sea, ¿qué es eso? No, o sea, le abres la puerta al demonio para que lo oprima como un vago. ¿Mm? Por ejemplo, no sé en otro lado, pero aquí en México, tú sabes que a la gente le ponemos a todos, ¿verdad? Ajá. A veces el apodo pues trae bien. Sí. Bueno, entonces. A ver, él es el cristiano, él es el cristiano. Él es el Caín cristiano. Los pecados generacionales. Entonces, esas son preguntas que uno tiene que responderse, que yo les se las voy a mandar en la encuesta.
¿Cómo se llevaban como pareja tus papás? Y sobre eso, haz un examen de tu relación de pareja. ¿Mm? ¿Qué conductas le llamaban qué? Sí, ¿qué conductas le llamaban la atención? ¿Había alguna conducta que se repetía en tus padres? Como eso de peleamos, nos arreglamos, en eso nos la pasamos y ahí vamos. Pero es que sobre eso, yo quiero que comprenda que no es emocional, no es PNL, no es programación neurolingüística, es un asunto que el Satanás usa para oprimirte y poner esas cadenas en tu vida. Y las vamos a tener que romper. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, el Señor sabía con quién era la pelea y no era con Pedro. O sea, nosotros tenemos que saber con quién es este tema. Y dejarlo claro, yo quiero dejarlo claro, porque no es su esposo, no es su esposa. Miren, una persona tiene que estar muy oprimido por el diablo, y yo le digo a los que están casados, para ser un adúltero o una adúltera. Eso es eso es una opresión demoníaca terrible, inclusive una posesión. Es que no es normal, es antinatural. ¿Mm? Es antinatural ese espíritu de venganza. Bueno, sigamos. ¿Qué sientes al pensar en tus padres como pareja? Inspiración, nostalgia, tristeza, rabia, asco, no sé. ¿Cómo los calificarías como padres y esposos? Con honestidad. Quizá como padres tú dirás, bueno, fue buen padre, o no. Como esposos, pues peor. Y sobre eso, auxilio. Auxilio, ¿cierto? Uno dice, auxilio, me ahogo. ¿Cómo es la canción del dinosaurio, no? Sí, bueno, sigamos. Cuente algo de sus padres, abuelos, bisabuelos, cómo eran, cómo se llevaban, qué les contaron de ellos. Hagan el ejercicio, platíquenlo los que están casados en pareja y los que no, pues lo pueden platicar con sus padres si son cristianos para que oren por sus vidas, porque no hay nadie que tenga más autoridad espiritual que sus padres sobre su vida. Nadie más. Y o con su consejero espiritual. ¿Sí? Dime. Por ejemplo, en lo que decía, por ejemplo, ahí en la clase de que mi papá nos decía así como cosas, inconscientemente, es alcoholismo. Él está vivo, él sí puede o tiene Sí. como esa obligación. Sí, por ejemplo, si tu papá te profirió juicio en un estado de alcoholismo, sí, como por ejemplo, papás que usted es una perra, cosas así que son terribles. Y entonces dañan la estima de una persona y entonces, ay, yo no, uno siempre toma dos caminos, o lo hace o se va al otro, donde por no, yo mejor me aíslo del mundo entero. Bueno, entonces, cuando uno ya es consciente y si la persona se deja hablar, si con la persona se puede hablar, porque hay personas con las que, o sea, ni para qué, va a ser peor, pero uno sí decirle, papá, mamá, yo recuerdo esto, yo quiero que me bendigas. No quiero enjuiciarte, no es mi trabajo, yo no soy tu juez, solamente te pido que tú bendigas esa maldición que tiraste sobre mi vida o que yo sentí, ¿sí? Bendíceme. Y entonces porque a veces no saben orar, pero tú le dices, mira, vas a orar así, escríbele hasta cómo ora, no pasa nada, escríbele, mira papá, oras así, hijo, yo desato toda palabra ociosa que dije sobre mi vida, de que tú eras esto, que no ibas a realizarte, que tú, y le ayudas, pero ya con que él lo diga con sus labios, rompes, estás rompiendo algo. ¿Mm? Le ayudas, le puedes ayudar. Líder, yo tengo una pregunta. Y, por ejemplo, aquí en Guadalajara, o sea, yo he visto que hay mucha negación. Por ejemplo, tú llegas a platicar con tus papás de alguna situación y hay esa negación. ¿De todos modos puedes romper? Mira, si los papás no están dispuestos a romper esas cadenas, recuerda que el Señor le dijo al mismo Pedro que le dijo Satanás, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, le toca a uno, si el papá o la mamá se niegan, porque pues es doloroso,
¿sí? Es que yo me pongo a pensar en un papá que le dijo a un hijo poco hombre y de pronto el hijo tiene problemas de homosexualismo. ¿Mm? Y después el hijo ahí le dice al papá, papá, yo entendí que tengo problemas de homosexualismo o soy un tímido profundo porque en algún momento yo escuché que tú me dijiste poco hombre y lo estoy entendiendo, no te estoy juzgando, solamente ora por mí y declárame como un hombre, como un varón de Dios, como un hombre que ama, que, bueno, el papá va a entrar en negación. Yo cuando te dije poco hombre, ¿Mm? Porque es doloroso. Bueno, entonces, en ese caso, uno, si tiene autoridad, o sea, si tiene un líder o pastor o un consejero, que es una persona que funge una función como de padre sustituto, porque es cierto, así lo dice la Biblia en Ezequiel 34. O sea, nosotros somos como padres para los que Dios nos da como discípulos. No somos sus papás biológicos, pero fungimos de alguna forma esa paternidad espiritual, bien entendida. Uno puede orar, ¿sí? Con autoridad espiritual, en el nombre del Señor, y pues en un tiempo de ayuno y de oración romper eso. Por eso vengan a la vigilia, vamos a tener ese tiempo de oración. Entonces, eso, mi mine bella, para que como que quede claro. Dios mío, se me está yendo el tiempo y no he terminado. Bueno, ya llegaron. Díganles a los muchachos, por favor, que entren al salón 8. Que utilicen el salón de allá adelante. Para eso me dice acá. Prácticas ocultas heredadas. Por eso, mira, cuando hay prácticas ocultas heredadas, sea lo más pacífico posible. O sea, le estoy diciendo, usted va a ir a hablar con sus papás. No vaya a ir en torno de reclamo. Si lo va a hacer, no lo vaya a hacer. Cero reclamo. Cero reclamo. ¿Mm? Bueno, ahora uno pregúntase, ¿en qué consistían las prácticas espirituales de mis padres? Mis papás eran los que les gustaba el horóscopo, que son cosas como simples. Pero, ¿y qué pasa cuando en esas familias, como yo he visto, que hay familias en las que había uno que era como el que hacía la limpia de toda la casa? Siempre agarran un hermano o un primo para que sea el que haga la limpia de todos. Y es el como el brujo de la familia. ¿Mm? O consagraciones a santos, niños que consagraron a santos, niños que consagraron, que les pusieron ataduras en las manitos o en los pies, hilitos rojos, con un ojito, pues supuestamente para el mal de ojo, y ya lo ataste. ¿Me entiende? Romper ese tipo de cosas, que son tan sutiles. Ay, pero es que no ignoramos las maquinaciones del diablo, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Es, pero hábil, pero también nosotros. Así que no se preocupen y tenemos al Señor. O sea, Él cree, por eso es que estamos conociendo qué armas tiene el enemigo. Estamos conociendo, identificándolas, porque la pelea no es con sus hijos, la pelea no es con su esposo o su esposa, la pelea es con ya saben quién. Así que ubiquemos bien esto, ¿sí? Y pues de pronto la persona está oprimida, bueno, pero pelee con el enemigo, no pelee con él o con ella. ¿Qué prácticas ocultistas realizaron tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos? Eso está en el cuestionario. Ahora, ¿cómo orar? Quiero que sepamos cómo orar. La semana pasada yo les decía, ese género solo sale con oración y ayuno. Fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Entonces uno tiene que tener tiempos de ayuno, o sea, uno tiene que programarse un tiempo de ayuno y en el nombre del Señor después hacer un tiempo de oración y se hace de esta manera. Vamos a ver varios versículos. A ver, Mónica, ayúdame por favor con Daniel 9:20. Y Caín, me ayudas con Caín el espiritual, o sea, el que recibió a Cristo, ¿no? Jeremías 16:10-13 y Esdras 9:7. ¿Sí? Bueno, Esdras 9:7 lo lees tú, Andreita, por favor. Mire, Daniel estaba en una constante oración, estaba en una dependencia total de Dios. Y cuando él recuerda
los pecados de sus antepasados. ¿Mm? En oración. En oración Él los recuerda. Pum, pum, Dios le empieza a mostrar la película. Daniel, tus antepasados ofrecían. O sea, lo que les estaba contando, ¿se acuerdan que lo que les contaba de los nichos en Israel? ¿Quién lo hizo? Los antepasados de Daniel. Antepasados de Daniel que creían en las cosas, que cortaban un árbol, con la mitad del árbol hacían una fogata para cocinar y con la otra mitad del árbol hacían un dios. Entonces Daniel empieza a recordar todo lo que sus antepasados hicieron con los niños, con las mujeres, todas las perversiones. Y dice Daniel 9:20. ¿Lo tienes, Mónica, ahí, por favor? ¿Y hasta dónde quieres que leo? ¿Solamente el 20? Lee solamente el versículo 20. Ok. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Muy bien, dejémoslo ahí. Ustedes pueden ya después estudiar todo el contexto. ¿Sí? Estaba yo hablando y orando con Dios, confesando que yo me pregunto, ¿qué pecado tenía Daniel? Yo he estudiado la vida de Daniel y dije, pues este tipo, ¿qué pecado estaba confesando? Yo no sé. Sinceramente, Daniel y José el Soñador eran muy parecidos. La Biblia no le registra pecados a estos hombres. Y la Biblia, que es un chismógrafo, ¿te acuerdas de los de antes? ¿Tú hiciste chismógrafos, Quique? ¿No? Ay, sí, esos que eran un cuaderno en la prepa y le hacían preguntas. Ay, tú hacías chismógrafo. Ah, ¿tú eras la que fabricabas el chismógrafo? Híjole, bueno, básicamente la Biblia no le deja los pecados ocultos a casi ninguno. Y dice Daniel, yo estaba confesando mi pecado. Primer lugar, el que quiera estar firme, cuídese de no caer. O sea, usted no sienta, como dice el apóstol Pablo, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado todo. Porque a veces uno como cristiano, porque cree que ya está en un TEOS 300, porque ya tomó un curso de consejería, y porque ya cayó en unción, entonces ya estoy en el tercer cielo, y pues no. Pues cero. No, mijo, yo cada vez que conozco me doy cuenta que sé menos. Entonces, la idea es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame en qué estoy pecando. Yo quiero ser honesto conmigo, Señor, y contigo. A ver, el primero que tengo que examinarme, porque es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno. ¿Mm? Dios te bendiga y que termines esa profesión rápido. Medicina, uy, Dios mío, auxilio. Dios la use y le dé poder, entendimiento. Sí, entonces, el primero, el que tengo que confesar los pecados soy yo. Bueno, Señor, yo tengo que reconocer que tengo problemas de orgullo espiritual, de soberbia. Uy, porque no, es que hay gente que, yo no sé si a ustedes les ha pasado a los que dan consejería, sobre todo tú, Adrián, que tú eres de los que más da consejería acá en la iglesia, que hay gente con la que uno habla y se cree, o sea, Jesucristo no es nadie al lado de ellos. Se creen santos sin mácula y sin arruga. Son terribles. Sí, son muy buenos, o sea, yo hay gente que le digo, no, oren por mí porque yo soy el pecador acá, bendígame, ¿sí? De tan buenos que son. Pero bueno, entonces lo primero que uno tiene que hacer es reconocer su pecado. ¿Hay problemas que enseñamos aquí alabanza? ¿Por qué? Por el ruido. ¿Y por qué no ensayan en el salón 8? Nos vamos para allá y los de Teos, entonces. No, acá va a ser Teo. ¿Va a ser acá? Sí, ensayen allá. Es que como le dijo que les dije. No, yo les dije, ahora en el salón 8 y ensayan allá. Entonces para allá es para la. De una vez, sí, acá háganlo allá todo. Perdonado. El espíritu de terquedad, acuérdate. Hay que orar por Rebe. ¿Sí? Sigamos entonces esta gente. Bueno, entonces nos identificamos y dice Daniel, entonces, y estaba derramando mi ruego delante del Señor en su monte santo, y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Yo voy a insistirles en eso. Y yo no solamente estoy hablando de los de su familia. ¿Y qué tal si empezamos a pedirle al Señor perdón por los pecados que la iglesia ha cometido?
Porque uno a veces piensa que eso es una responsabilidad solo del pastor. ¿Y por qué no pedirle perdón al Señor? Porque de pronto Dios nos entregó un discípulo y no lo cuidamos, no lo acompañamos, no lo buscamos como nos buscaron a nosotros. Y yo en esto, yo sí les voy a decir una cosa, iglesia. Junto con mi esposa tenemos mucha autoridad para decirles busquen a sus discípulos, porque personalmente hemos ido a sus casas a orar por ustedes en momentos de dificultades, muchos de ustedes, insistiéndoles, buscándoles, llamándoles. O sea, ejemplos sí les hemos dado. Y Dios lo sabe que es así. Pero hay gente que le entregan a un discípulo y, ay, es que él no quiere. ¿Cómo que no? ¿Y quién dijo que es que, a ver, usted quería al principio? Quizá algunos que sí, pero la mayoría no. Y vamos a orar, vamos a buscar. Y al principio el discípulo piensa que le está haciendo un favor a uno. ¿Sí? Ay, sí, yo te regalo 5 minutos. Y sí. Bueno, vamos a empezar a acompañar a la gente. Juntémonos las manitas. Y es que yo también digo una cosa. Cuando uno no empieza consejería bíblica con una persona, uno se enreda en su propia red. O sea, no avanzas. Entonces, sí tenemos que untarnos las manos. Cristiano que no aconseje a alguien, que no lo lleve en un proceso de desarrollo, no va a crecer jamás. Va a crecer, va a siempre estar en ese avanzo, retrocedo, y nunca va a estar de gloria en gloria. Entonces es necesario. Bueno, los pecados, si confesamos estos pecados, va Satanás a retroceder. Jeremías 16, del 10 al 13. Escuchen. Perdón, anda cayendo. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Mira lo que está diciendo, dice, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? ¿Qué hemos cometido nosotros? Como que somos muy buenos. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros, ni vuestros padres habéis conocido, y allí serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema del pueblo? O sea, ¿qué Dios les mostró a ellos? Que tenían que confesar y renunciar y pedir perdón. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 12, escuchen, porque cada uno sigue los dictados de su malvado corazón y no me obedecen. ¿Han escuchado esa frasecita de sigue tu corazón? Lo que te diga tu corazón. ¿Ven? Entonces dice el Señor, como cada uno está escuchando su corazón, pero no está escuchando mi voz, he ahí el problema. Y por eso, dice acá, voy a expulsarlos de esta tierra y voy a lanzarlos a un país que ni sus padres conocieron. Y entonces uno dice, ¿por qué yo empiezo un negocio y está creciendo y ¡pum! Al piso? Y ¡pum! Y al piso. Y como que no avanzo. O voy de deuda en deuda. A ver, analícese. Porque no es el plan de Dios. Y yo en esto, Dios sabe bien que en esto, a mí el Señor, yo sí me siento libre. Yo no sé, Dios sabe que no sé lo que es tener una deuda. Y vengo de una herencia de deudas. Pero Dios a mí me ayudó a ser consciente de esto, de renunciar. Voy a escuchar su voz. Tenemos que aprenderlo. ¿Bien? Familias donde, o sea, yo no sé si a usted le gusta estar en su casa, pero hay familias donde
no les gusta estar en su casa. No es una casa que uno disfrute estar ahí en la casa. Entonces, hijos que ojalá pudieran salirse rápido. Hijos que están pensando en, apenas yo tenga tanta edad me voy. Y aunque quizá no se vayan, pero ya están ahí físicamente, pero su corazón está en otro lugar. Muchachos que son propensos. ¿Cuántas mujeres salieron de su casa antes de tiempo por huir de la casa? Mal casadas o se rejuntaron con alguien. Tenemos que romper eso, iglesia, por estar escuchando el corazón. Y por eso es que dice, y los expulsaré de esta tierra y voy a lanzarlos a un país que ustedes ni conocieron. Y por eso es que hay muchachos que resultan huyendo de la casa. No soportan estar ahí, no les agrada estar en su casa, no disfrutan estar en su casa. Aunque tengan todos los lujos del mundo. Yo conozco casas de mi gente que son, o sea, uno va y unos muebles de lujo y un comedor de lujo y todo de lujo, pero los hijos aborrecen estar en ese lugar porque no estamos hablando de lujos. Estamos hablando de un ambiente, de una atmósfera espiritual en el hogar. Entonces, bueno, son esas cosas que yo creo que Dios nos está mostrando en esta mañana. ¿Qué dice Esdras 9:7? ¿Quién lo tiene? A ver. Dice, desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande, debido a nuestras maldades. Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. Esdras 9:7. ¿De qué está hablando Esdras? Ahí. Bueno, de los días de sus antepasados que hemos vivido en maldad. ¿Ves lo que reconoce? Hemos vivido en maldad. Eso es lo que él está reconociendo. Bueno, Señor, nuestros antepasados y yo vamos a reconocerlo. Es que ahí es donde tú le quitas al enemigo autoridad. Se la vas a quitar porque estás hablando la verdad delante de Dios. Sobre eso no puede hacer nada el enemigo porque queda al descubierto. Y entonces además dice, pero nosotros y nuestros reyes ¿así está bien? No, perdón. Porque nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros y hasta la fecha la vergüenza no se aparta de nosotros. Se está hablando de todo el mundo, acá nadie se escapa. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con que cómo vamos a orar. Así. Una confesión del pasado, del presente y vamos a bendecir el futuro. Una confesión del pasado, del presente y del futuro. Bien, voy a dejar unos minutos para preguntas o comentarios. Vamos a darle primero la palabra a los que están conectados aquí por internet. Oye, yo no entiendo por qué ese cañón no puedo transmitir sonido. Es que raro, ¿no? ¿Y en la misma marca que qué? Sí, y está igual todo. Yo no sé si es un problema de configuración o qué. Bueno, los que estamos conectados o se durmieron. A ver, iglesia. ¿Comentarios o preguntas? Aprovechemos. Bueno, buenos días, líder. A ver, Michuy, te escucho. No se oiga mucho, pero nada más para comentarle a la iglesia, a los hermanos que tenemos un ministerio de liberación y de sanidad espiritual aquí en el centro. Así es, hay un ministerio que cada día se está especializando en liberación y es un ministerio que va a visitar las casas o se reúne con la persona y está orando específicamente por liberación espiritual. Acá está liderado por Adrián, que era bien brujo. Adrián que hacía fuego con las manos. No, en serio. O sea, ¿quién más conoce el chamuco que...? No, es que es verdad. ¿Cómo Moisés pudo derrotar a Faraón? Pues conociendo a Faraón. Tuvo que ser entrenado en todas esas artes místicas, porque la egiptología es tenaz. O sea, eso sí es bien satánico. ¿Y por qué Dios utilizó a Moisés? Pues porque Moisés conocía las debilidades del Faraón.
Y Dios todo lo que te ha permitido vivir a ti, ¿sí? Desde tu infancia y todo eso, pues tiene que ver porque Dios te va a usar para sacar a personas que están sumergidas con Faraón en Egipto, bajo esa brujería, esa hechicería. Porque pues no hay nada más místico que, o sea, por ejemplo, en el caso de Faraón, ¿no? Con el ojo que todo lo ve, con el ojo de Iris, de Isis, de Horus, perdón. O sea, tenaz. Bueno, ¿qué más? ¿Quién quiere aportar algo más, familia? ¿O Ricardo, preguntas? quisiera preguntarte algo. Oye, Ingrid, yo te estuve llamando esta semana y no me contestaste. Te tengo, No, mira. señor. Ay, Sí te llamé, te voy a mostrar, te voy a Ricardo, mandar un screenshot. ¿cómo es que me balconeas de esta forma Mira, tan horrible? Tú eres el pastor. no, Tú te eres el estoy pastor. llamando y no Tú me tienes que. contestaste, pero No, bueno, no, pastor, era que no bienvenido. estaba, en serio. No, no la. Está bien, No tenía perdonada, celular. perdonada. Dios. Ok. Ricardo, lo que te quería preguntar era. ¿Tú en algún momento vas a dar alguna clase o algo así que tiene que ver con, por ejemplo, las personas que sufren de las rodillas, las personas que sufren de la presión, las personas que tienen problemas con la tiroides, cualquier cosa de estas? ¿Tú podrías dar algún tipo de curso o algo así para que uno supiera qué es en lo que no tiene que trabajar o no? Sí, 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 sí. Sí, nosotros estamos planeándolo y tenemos el material para hacerlo. Sin embargo, y sí lo vamos a hacer, respondo a tu pregunta, sí lo vamos a hacer, solamente que ahorita estamos yéndonos como en un orden, digamos, cronológico, ¿sí? Pero quiero que sepas que sí se va a hacer. O sea, eso es definitivo. Sí se va a hacer. Bien, Gracias, Ricardo. muy bien. Y me contestas esta semana. Ahorita lo marco. Ahorita le marco. Basta. No, va a estar ocupado ahorita en la mañana. Te Sí. llamo en la tarde. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Yo también tengo la culpa. Claro, sí. Por ejemplo, esas familias que sufren todo el tiempo de asma. ¿Ustedes creen que es natural esos ataques epilépticos? Eso no es natural. Eso es pura ansiedad. ¿Alguien aquí sufrió ataques epilépticos alguna vez? ¿No? Pero eso es pura ansiedad. Y tiene que ver con espiritual, porque recuerdan la Biblia cuando Jesús liberó a un muchacho, que dice la Biblia que cuando el Señor se le apareció, el muchacho, el espíritu lo estrujaba. O sea, era un ataque epiléptico, el que el espíritu estaba haciendo con el muchacho. Un ataque epiléptico. A ver, trata de explicar. Tú no quieres seguir los patrones de tus papás, pero lo vuelves a repetir. Así es, sí, porque aquí decimos que, bueno, son cosas que nos heredan y que hay que cortarlas cuando las identificamos. Pero cuando es al revés, que por ejemplo tu papá hace algo y tú inconscientemente o tal vez un tanto conscientemente cuando creces, quieres ser como él o quieres seguir sus pasos y no quieres como cortar eso. ¿Sí me explico? Cuando es al revés. Esto no es bíblico, pero debería ponerse en la Biblia. No mentiras. Cuando dice que a veces uno no aprende ni con vara ni con rejo, sino con el propio pellejo. O sea, sí hay gente que está orgullosa, por ejemplo, de la dureza. Por ejemplo, ¿no? Es que aquí somos fuertes. Y eso es eso. Yo recuerdo que hace poco estuve con una familia y su orgullo era, mi papá me enseñó a ser fuerte. ¿Y eso qué? O ser machista, o mi papá, sí, me enseñó a ser fuerte. No, ¿por qué a mí me tienen que enseñar a ser fuerte? No estoy diciendo que me tienen que enseñar a ser débil. A mí me tendrían que enseñar a tener paz.
a ser respetuoso. ¿Sí? O confunden fortaleza con carácter. O mi papá me formó carácter, pero no dureza con nadie. Entonces, a veces eso parece, para poner el ejemplo de la fortaleza, se vuelve como el orgullo de la familia. O sea, acá no se permiten los débiles. Usted es débil, usted no es de esta familia. Entonces es una familia dura, es una familia implacable, pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Que en alguna generación, algunos de los hijos tendrán un problema de pronto desviaciones sexuales. En alguna generación, no de pronto esta, pero la que sigue hacia abajo, porque hay machismo. ¿Sí? Y dureza, pero todos promiscuos. ¿Sí? Porque normalmente esas familias donde el papá fue el duro, también era un promiscuo, un adúltero, y crea mucho resentimiento. ¿Cómo? Ah, y eso es otro problema. Entonces se enorgullecen de tener mucha mujer. Pero, entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Si la persona no reconoce, pues, y ahora, ¿qué pasa si yo estoy casado con la persona que está orgullosa de esa herencia que no es de bendición? ¿Qué pasa? Cuando ya yo me metí en el problema. Primero, ¿para qué se metió? A ver, ¿sí? Pero bueno, ya está metido en el lío. Bueno, por eso es que nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestro grupo de jóvenes y con nuestros niños. Yo de verdad les digo, es admirable el trabajo que se hace con los niños de verdad, con Andrea liderándolo. Es hermoso el trabajo que se está haciendo con nuestros niños. Y lo que estamos trabajando con los jóvenes, porque les vamos a ahorrar sufrimiento. Créanme. O sea, es verdad. Yo sé, yo por ejemplo puedo decirlo acá, que Andrea, Jackie, Salle, Ana Pau, que son las niñas que vienen con nosotros en un proceso de crecimiento y que han estado ahí, van a estar bien casadas. O sea, van a tener un hombre que las ame, que les sea fiel, que les sirva al Señor. ¿Sí? Porque sí existen. Sí existen. Sí es verdad, sí existen. ¿Sí? Como yo le digo a las mujeres, pues quieren tener un hombre así, pero les gustan los malandrines. Porque hay mujeres que tienen un hombre cristiano, trabajador, de Dios, que ora y sirve, y es el amigo. El mejor amigo, pero no es, no. Es el mejor, y el amigo bobo además, porque les gustan los malandrines. Que eso es otra herencia que se tiene que romper. Les gustan los pícaros, los mujeriegos, porque es que son cosas que uno no se da cuenta, pero están ahí. Entonces tienes que ser consciente. ¿Mm? Si estás casada con esa persona o casado con esa persona y no quiere cortar eso, pues tranquila, tranquilo, porque alguien se tiene que cansar. ¿Y quién se va a cansar? El enemigo, porque tú le vas a cortar al enemigo las alas ayunando y orando y creando una atmósfera de bendición en tu casa. Pero no le vas a ganar reclamándole nada, ni le digas porque lo vas a ofender. Pero empieza a ayunar, empieza a orar por esa. Mira, yo tengo el caso aquí de una señora que el marido la traía en el carro y la dejaba y ella entraba sola. Y entraba a sus reuniones. Porque el marido, así como que le olía a azufre cuando entraba a la iglesia, ¿sí? Entonces iba y la dejaba y se iba y volvía y la recogía. ¿Y qué aprendiste hoy? A amarte más, le decía. Y el tipo, ¿Y qué aprendiste hoy? A que eres el mejor hombre para mí. Pero el tipo era malo, más malo que Caín, el otro, ¿no? El otro Caín. Y entonces un día el tipo ya no la deja en la puerta, sino que la deja en la entrada. Ya medio. Y un día, y ya se bajó. Y un día ya no la deja entrar, sino que ya la deja en la silla. Y un día se sienta. Y un día el tipo está quebrado. Y bueno, y Dios, pero aquí usó que esta mujer no se puso a contender. No peleó en el campo del enemigo, sino que empezó a pelear en el campo del Señor Jesucristo.
en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la fe, en la mansedumbre, en el dominio propio. No vas a ganar en otro campo que no sea ese, así que lo tienes que entender en tu mente. No es fácil, iglesia, porque nos gusta sacar la carne, pero tenemos que pelear en el campo del Señor. ¿Mm? Bueno, ¿listo? ¿Ninguna más? ¿Quedamos claros? Ricardo, No podemos saber pues toda nuestra historia, todos nuestros antepasados o el de nuestro esposo, que pues, por ejemplo, pues puede influenciar también. Ahí cómo identificar o saber que tenemos no sé, alguna herencia o algo que tenemos arrastrando. El profeta Jeremías dice en Jeremías 31:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Ah, no, eso es Jeremías 30, me equivoqué. Es Jeremías 33:3. 33:3. No es 31:3. 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer grandes cosas y maravillosas, bueno, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor, a medida que uno va metiéndose en las profundidades de su presencia, conociéndolo y teniendo una sanidad emocional, el Señor me va mostrando cosas cada día más. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, en los retiros de libertad, yo le digo a la gente, lo que usted acá está descubriendo quizás el 1% o el 2% del dolor que tienes en el alma. El Señor no va a descubrirte todo el dolor de golpe, ni todo de golpe, porque no lo vas a soportar. Supera el umbral del dolor. Hay personas que nunca recuerdan su niñez. Hay hermanos que se sienten entre hermanos. ¿Si te acuerdas del perro Toby? ¿Cuál perro Toby? ¿Teníamos un perro llamado Toby? Pues sí, era tu perro. Yo no me acuerdo del perro Toby, pero ¿por qué no se acuerda de Toby? Porque quizá fue una experiencia traumática y lo que hizo la mente por blindarle para que uno no se vuelva loco es ocultarlo en el subconsciente. ¿Sí? Entonces, el Señor, a medida que uno va avanzando, el Señor a uno le va sacando cosas para cerrar ese ciclo, para llorarlo, para cerrar la herida. Y así va a ser progresivamente. No todo puede ser de golpe, ¿vale? Sería demasiado doloroso, ¿sí? Supera nuestro umbral del dolor. Nos podríamos volver locos. Por eso es que es muy delicado ese tema de las regresiones. Eso no se debe hacer con nadie. De las regresiones, ¿sí? De que los hipnotizan y que recuerda tu pasado y empiezan a sacarle lo que está en el subconsciente porque hay técnicas para hacerlo, que son demoníacas, por cierto, pero hay gente que termina peor. O hay gente que va a no sé, seminarios y coach de eso de liberación de recuerdos y terminan más resentidos que nunca porque les abren la herida pero no saben cerrárselas. Entonces, no, o sea, tiene que ser paulatinamente y progresivamente. Por eso es que usted dirá, ¿y cuándo me termino? Pues el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, pero en el día del Señor Jesucristo. O sea, eso tiene un tiempo. Y es muy bonito cuando el Señor a uno le empieza a revelar cosas acerca de su esposo, no para juzgarlo, sino para ayudarle. A mí mi esposa me ayuda mucho en eso. El Señor le muestra cosas a ella que yo viví, que yo no me acuerdo. Pero eso es espectacular. Porque ella me dice, por ejemplo, a mí el Señor me mostró en relación a esto, mi amor. ¿Qué piensas? A ver, vamos a orar. Y pum, y Dios usa su vida porque yo estoy de pronto en un proceso de negación. Pero eso es lo rico de tener una pareja creyente, o sea, y de Dios, no para juzgarnos. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. A mí me duele mucho, yo me entrego mucho a la gente, mucho, Dios sabe que sí. Amo mucho a la gente. Y a mí me duele mucho, por ejemplo, cuando en algún punto de mi pastoral yo siento que defraudé a la persona o que la persona me hace sentir que yo lo defraudé, ¿sí? Que pues no puede ser posible porque pues yo no soy su papá, pero yo asumo ese papel paternal, muy de verdad, en serio. Y cuando la persona me hace sentir que yo le defraudé, yo me pongo muy mal, o sea, yo lloro, yo me pongo muy triste
y yo me enojo y quiero alejarme. Y entonces un día en oración mi esposa me dice, ¿no será, mi amor, que tú tienes que quitarte de la cabeza que tú eres el papá de todo el mundo? Porque tú fuiste, como tu papá a ti te dijo cuando se fue de casa, ahora tú eres el hombre de la casa y tú respondes por tus hermanas, todas mujeres. Y me pasa con las mujeres, no con los hombres. ¿Ves? Y cuando ella me dijo eso, dije, ay, en serio, yo me caso con la idea de que soy el papá de todas mis discípulas y que yo soy el responsable como si fuera su papá, pero no lo soy. Tengo una paternidad espiritual, pero bien entendida. Entonces, en oración, Dios va liberando eso de mí, pero me lo enseña a través de ella. ¿Ven? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no solamente de tu vida, sino también de la vida de tus hijos, de la vida de tu esposa, de la vida de tus papás, porque tú eres el cristiano. Bueno, ¿alguien iba a opinar aquí en internet? Y oramos. Líder. Buenos días, Dale. soy Rocío. Rocío, Pues dale. más que opinar, yo quiero darle las gracias por esta enseñanza porque yo le decía a mi esposo hace unos meses, es que siento que no estoy avanzando, siento que no, necesito, la verdad yo se lo dije así, necesito estar en el Senti porque hay cosas que yo siento que mi alma aún está muy mal en lo espiritual, ahorita que está usted dando esta enseñanza, de verdad que en mis generaciones, abuela, abuelos, tíos, hay unas situaciones tremendas, violaciones sexuales, alcoholismo, deudas, y ahorita que estoy leyendo, escuchándolo, no me asusta, porque ahora sé que tengo a Dios en mi vida, y sé dónde está ahorita para buscar ayuda. De hecho, ya saqué una cita con la líder Ivonne y ahora sé por dónde está todo lo mal, pues, que viene en mi vida, ¿no? Todas las, todo, o sea, todo lo que usted está enseñando, ahorita me doy cuenta, nosotros llegamos con una situación espiritual muy mal al Senti, entonces, pues, gracias, porque ahora sé que, pues, hay mucha maldición generacional en mi vida y yo sé que quiero romper con esto, sobre todo por mis hijos, por mis generaciones y seguir en la palabra. Gracias, Muchas líder. gracias, Rocío. Pues miren, yo quiero terminar con esto. Voy a acá terminar la grabación. Yo quiero terminar con esto a todos.